Padre amado, tú al día de hoy, esta tarde, esta noche, Señor, a finalizar el día, Señor, he aquí tu pueblo, Señor. Y Padre, te hemos glorificado, Señor, hemos venido con estas alabanzas, Señor, para que podamos abrir el camino, Señor, y que, Padre, nos podamos reunir contigo, Señor. Y necesitamos de tu presencia, Señor, necesitamos de tu presencia. Tenemos de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, sumérgenos en Él esta noche, Señor, y que, Padre, podamos estar atentos, Señor, a lo que tú hablas hoy, Señor. Padre, me has edificado tanto, Señor, que, Padre, yo quiero compartir esto, Señor, que me has dado, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Sé con ellos en cualquier necesidad. Sé con mis hermanos que están enfermos, Señor. Todos los que se han quedado en casa, Señor. Bendícelos grandemente. A todos aquellos que nos están viendo por internet, Señor. A mis familiares también, Señor. Y Padre, sé hoy esta noche, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, mientras yo estoy aquí ordenando esto, ¿qué les parece si vamos a recordar un poquito, ¿no?, acerca de lo que nos dio nuestro hermano Francisco, ¿no? Si ustedes recuerdan, en Timoteo nos hablaba en Timoteo capítulo 3, nos hablaba acerca de lo que era en sí la apostasía que vendría en tiempos futuros, ¿no? ¿De acuerdo? Y de esos hombres que, ¿qué dice? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, porque habrán hombres, ¿qué dice? Amadores de sí mismos, y una lista inmensa que nos dio y nos detalló por poquito, ¿verdad? Ahora, yo voy a compartir del versículo 10 hasta el 17. Vamos a acabar el capítulo, ¿ok? Ya después de esto solo nos queda un capítulo más para terminar la carta de Timoteo. Parece que han estado bien atentos, ¿no?, con esa carta, ¿no? Hemos aprendido bastante, ¿no? ¿Sí? Ojalá que nos sirva muchísimo, porque nosotros que compartimos esta carta, déjenme decirles que hay mucha carne, ¿verdad? Así es que vamos a empezar a leer acerca del versículo 10, y dice así, ¿no? Primero que nada, le voy a decir, he titulado estos versículos en el valor de las Escrituras, del versículo 10 hasta el 17, ¿ok? ¿Sí? El valor de las Escrituras. Vamos a ver qué valor tienen las Escrituras esta noche, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y cómo nos va a guiar el Espíritu Santo por medio de lo que escribió Pablo para Timoteo, su discípulo, ¿verdad? Y dice el versículo 10, pero tú has seguido, ¿qué dice? Mi doctrina, conducta, fe, ¿qué dice? Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Nos detenemos ahí. ¿Qué les parece? Hacemos una pequeña pauta, ¿sí? Dice, y tú has seguido, dice. Y tú has seguido, ¿sí? ¿Saben qué? En estas dos cartas, Pablo ha escrito aproximadamente 10 versículos diciendo que acerca de mi doctrina. No los tengo escrito allí, pero si ustedes empiezan a buscar entre las dos cartas, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Si nos vamos al capítulo 1 de Primera de Timoteo, ustedes podrán ver el propósito por qué Pablo puso a Timoteo ahí, ¿sí? Dice, a Timoteo, dice en el versículo 2, capítulo 1 de Primera de Timoteo, dice, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre,
y de Cristo Jesús nuestro Señor, dice. Como te rogué que te quedases en Efesos, ¿en dónde? En Efesos, ¿verdad? Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente, ¿qué dice? Doctrina. Ahí podemos ver el propósito de esta carta para Timoteo. ¿A quién lo estaba mandando? A pastorear esa iglesia para que no hubiesen diferentes doctrinas fuera del evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente escribió otros 9 más que están alrededor de todas las 2 cartas, y van a ver qué impacto tiene en realidad la doctrina, la palabra doctrina ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es doctrina? Doctrina era el mensaje, el evangelio que había proclamado Pablo a través de todos los 3 viajes misioneros que había tenido, predicando siempre la palabra una y otra vez. Entonces, la doctrina, es la sana doctrina, era el evangelio que Pablo predicaba, era la verdad, ¿de acuerdo? Dice, su conducta, dice, se refiere a los, ¿qué dice? A los principios rectos de su vida que había demostrado, ¿no? El propósito era su resolución de mostrar un compromiso firme, ¿con quién? Con Cristo, ¿sí? Esa era la conducta. Y si ustedes pueden ver, la conducta está registrada en 1 Timoteo 3, versículo 15. Ese no está ahí registrado, pero van a ver qué es lo que dice. ¿Ya están ahí? No escuché el amén, pero dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo que dice, debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Se dan cuenta cuál es en sí el propósito? Que enseñase la sana doctrina y la manera como este pastor debía de comportarse ante la iglesia de Cristo, ¿sí? Que dice que es la columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Ahora, fe, dice, es un elemento básico que debe de morar en nosotros. ¿Para qué? Porque es parte del Espíritu Santo. No cualquiera lo tiene, ¿sí? Es un don del Espíritu Santo, ¿sí? Así es que dice, y longanimidad también es otro. Dice, longanimidad significa hipomone, ¿sí? Así está escrito originalmente en griego. Dice, era una actitud, ¿para qué? Dice, de perseverancia, que controlaba el desánimo en ciertas circunstancias difíciles. Eso es lo que significa longanimidad. O sea, que si ustedes miran ahí, está concentrado solo en ese versículo 10, dice, pero tú has seguido, ¿qué? Mi doctrina, el evangelio puro, la verdad, ¿no? La conducta, cómo debe un cristiano comportarse ante los demás, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos representando a un Dios todopoderoso, ¿sí? Debemos de ser columnas y baluarte de la verdad, como nos dijo en 1 Timoteo 3. El propósito, pues, enseñar siempre la sana doctrina. La longanimidad es soportar, ¿sí? Ahora bien, se refiere, el término amor abarca tanto que dice que los amigos como los enemigos. El Señor Cristo Jesús nos enseñó eso, a amar a nuestros enemigos. La paciencia. ¿Qué significa el término paciencia? Tenemos ese don del Espíritu Santo también nosotros. La paciencia, ¿saben qué significa? Se escribe macrotimia, así. ¿Saben? Y lo que dice es, refleja una tolerancia hacia las personas y hacia las diferentes circunstancias de la vida. ¿No han visto que a veces dice uno así inconscientemente, me desesperas, ¿no? ¿No decía eso, chavo? Me desesperas, le decía. No, esto debe estar en nuestro corazón, ¿ok? ¿Por qué? Porque debemos de tener la paciencia, pero sobre todo el amor, ¿verdad? Ahora, el versículo 11 nos dice,
persecuciones, padecimientos como las que sobrevinieron en, ¿qué dice? En Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que has sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Sí? Ahora, les puse este mapa para que nos ubiquemos más o menos geográficamente cuando él estaba predicando en Efesos. En el primer viaje, ¿ok? No llegó a Efesos. Esto fue en el segundo viaje. Si podemos ver en Corintios, ahí, de Corintios pasó para Efesos. Y ahí empezó a predicar el Evangelio Pablo por primera vez. ¿Ustedes pueden ver la distancia que atravesó? Para llegar a Efesos y predicar ahí. Ahí en Efesos escribió esta carta para Timoteo. ¿Sí? Ahora, un poquito de términos históricos, vamos a entrar de lleno porque menciona en el versículo 11 Antioquía, Iconio y Listra. Miren, en Hechos 13, como está ahí en la pantalla, dice, en Hechos 13, capítulo 45, vamos a ver por qué menciona estas, porque Timoteo no estaba en ese tiempo ahí. Y miren, dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, estoy hablando aquí del primer viaje misionero que hicieron, ¿sí? Y dice, a vosotros, a la verdad, era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Cuando llegó por primera vez allí, a ese lado, a Antioquía, como le dice, lo primero que hizo Pablo se dedicó a entrar de lleno a una sinagoga y después de leer los escritos, un rabí dijo, ¿alguien tiene algún mensaje? Y empezó a hablar. Después de hablar, llegó la consecuencia donde lo invitaron a Pablo y estamos aquí en este periodo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaba? Ya cuando había terminado de dar el resumen y todo el gran mensaje acerca de Cristo Jesús, que Jesús era el Mesías, vinieron y hubo oposición, y por eso les estoy leyendo esto. Y dice Pablo a los judíos, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Les llegó a ellos. Mas puesto que la desecháis, miren lo que dice, desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. Gloria a Dios por ese momento, ¿no? Fue increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo iba a ser gran edificación para ahora a nosotros en día. ¿Sí? Ese día se destinó porque el Señor se lo había designado así a Pablo. Es increíble la palabra, ¿no? Métanse de lleno en lo que estaba predicando Pablo en ese momento. Es lo que yo estoy diciéndole a ustedes, ¿sí? Y dice así, dice, la desecháis y no os juzgáis dignos de ¿qué dice? De la vida eterna. Pongan atención en ese pedacito. Estaban desechando el regalo de Dios, la gracia de Dios, los judíos. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para, ¿qué dice? Para la luz de los gentiles. Nosotros hoy, ¿qué somos? La luz. Y somos los gentiles también. Y somos luz para otras personas, ¿no? Dice, a fin de que sean, ¿qué dice? Sean, no, dice, continuamos, después de los gentiles, dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí se cumplía una palabra de nuestro Señor Cristo Jesús dado a los apóstoles. En Hechos 1:8 podrán encontrar eso. ¿Y hasta dónde me serás? Dice, hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Primero era Jerusalén, luego Samaria y luego hasta el fin de la tierra. Ahí está. Veamos. ¿Qué dice?
En el otro PowerPoint podrán ver ruinas ¿de dónde? De Antioquía, ¿sí? No, en el otro. Después de Hechos 13:45 sigue unas ruinas. Mi hermano. Gracias. Miren eso. Lo que queda ahora actualmente de Antioquía. Cosas así. Eso es nada más una parte donde se reunían en esa ciudad. ¿Ok? Pueden ver que hoy solo son destierros. ¿Por qué? Porque desechan la palabra de Dios. ¿Qué hace el Señor cuando no lo quieren? Pueden imaginarse lo que sigue más adelante. Ahora veamos qué es lo que dice más adelante. Sigamos leyendo acerca de Hechos 13. En el versículo 48, siguiente slide. Los gentiles oyendo esto se regocijaban. ¿Y qué dice? Glorificaban la palabra del Señor y creyendo todo lo que estaban ordenados para la vida eterna. Dice, y creyendo todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Desde ese punto, nosotros ya estábamos destinados a la vida eterna, todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Cristo Jesús. ¿No es grandioso? Y no había nacido hace 2000 años, pero ya estaba previsto cuando ustedes iban a recibir al Señor Cristo Jesús. Yo, en el 2007, ¿sí? Ustedes en diferentes épocas, ¿no? Ahora, si seguimos leyendo en la historia, en el contexto de la historia, dice, y la palabra del Señor, ¿qué dice? Se difundía por todas aquellas provincias. Pero los judíos, ¿qué dice? Instagaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Y levantando persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, ¿qué dice? Sacudiéndose, ¿qué? Ese era... Eso es lo que hacían antes. Ahora nosotros les vamos a hacer así. Sí. Quítate de mí. ¿Sí? No. ¿Saben qué? Esto es grandioso. ¿Sí? Solo el contexto de la historia nos llama, a mí me emociona. Dice, pueden vivir lo que estaba viviendo Pablo en ese momento. Dice, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron, dice, ¿a dónde? A Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Ahora, el siguiente slide dice, en el versículo 11, una vez más lo vamos a leer, y quiero que noten esto. Y dice, persecuciones padeciendo, ¿cómo dice? Los que me sobrevinieron en Antioquía. Ya les enseñó Antioquía. Y ahora, en el otro párrafo que les acabo de leer, decía, ¿en qué dice? En Iconio. Y el mapa, ¿a qué? El mapa siguiente que está ahí, vamos a ver Antioquía, Iconio y ¿qué? Ok. ¿Se dan cuenta las distancias, que caminaba Pablo? Porque no podía pedir Uber, ¿va? En ese momento, ¿no? ¿Se imaginan? Imagínense que tal vez a pie, a pie. Imagínense la fe de ese hombre, poderosa, ¿no? Caminar y voy al otro pueblo para predicar la palabra. Si esto me está molestando aquí, me voy a la otra ciudad, ¿sí? Y se fueron para ¿dónde? Para Iconio, dice. Y luego para Listra. Veamos en Hechos 14. Ahora pasamos al siguiente capítulo, versículo 14. Veamos de lo que dice de Listra. Dice, siempre en los hechos geográficos. 14, versículo 1, dice, aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran, ¿qué dice? Multitud de judíos. Ahí sí creyeron. Y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrieron
corrompieron, gracias, los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los estaban instigando. No, en el versículo 10 dice que debía de tener uno, ¿qué? Paciencia para soportar las diferentes circunstancias que existen en nuestra vida. Pablo estaba soportando todas estas cosas. ¿Se pueden imaginar? Pablo escribiéndole a Timoteo. O sea, vivió todo esto y Timoteo no sabía nada de esto. ¿Qué? Ahora dice en el 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, ¿y qué dice? Los agarraron a pedradas al pobre Bernabé y a Pablo, ¿no? ¿Sí? Habiéndolos sabido, huyeron de Alistra y a Derbe, ciudad de Liconia, y a toda la región circunvecina. Si volvemos al mapa atrás, por favor, si ustedes pueden ver las 3 regiones, eso es, si les enseñé en el primer mapa, en este mapa de aquí donde está Antioquía, Iconio y Listra, allí, toda esa es la parte de Turquía ahora actualmente. ¿Okay? Y todo eso se hacía caminando a veces. ¿Okay? No sé si tenían burritos o algo, pero me imagino que tenían que llegar hasta las otras ciudades. No averigüé cuánto es la distancia de ciudad a ciudad, pero me imagino que tienen unas 30 millas más o menos, o 20 tal vez aproximadamente, de ciudad a ciudad. Ok, entonces veamos qué es lo que dice más adelante acerca de lo que dice el versículo 11. Lo más importante de esto dice al final, miren lo que dice el versículo 11, dice, persecuciones ¿qué dice? Que había sufrido Pablo y Bernabé. Pero dice algo ahí en el versículo 11 y está subrayado. Subrayenle ustedes. Por favor, quiero que lo miren. Cómo Pablo escribe estas palabras. Y dice, y de todas, ¿qué dice? ¿Por qué habrá escrito eso? Pablo concluye ese versículo con una observación bien grande. Las dificultades que vienen en la vida, especialmente en la de él de predicar. Él estaba recitando, ¿saben qué? El Salmo 34:19. Como lo pueden ver ahí, 34:19. ¿Qué dice ahí? Muchas son las aflicciones del, ¿qué dice? Del justo. Pero dice la última frase, pero de todas ellas el librará. Qué hermoso, ¿no? Se pueden ver la convicción de Pablo en su corazón. En vez de afligirse en las circunstancias, en las difíciles, ¿saben qué? Me voy a rajar de aquí. Nunca se echó para atrás, sino que las promesas de Dios las echó en su corazón y las declaró. Y las tenía en su corazón y las escribe en esta carta. Y dice, pero de todas ellas me libró el Señor, ¿no? ¿Sí? Al final de cuentas, ¿saben qué? Timoteo tal vez iba a pasar por dificultades y tal vez por eso le estaba escribiendo esto, porque Timoteo no había vivido estas cosas. Ahora me pregunto yo, ¿por qué las escribió Pablo, verdad? Para hacerle ver nada más de las cosas que le habían pasado anteriormente. ¿Ok? Nunca le había escrito en la primera carta, pero ahora sí les escribe del sufrimiento personal que Pablo había tenido. No la había escrito. No la había escrito. Nunca le había dicho. Pero mira todo lo que afrenté. Pero de todas me libró el Señor. Esa es una esperanza para Timoteo. ¿Sí me doy a entender? Ahora, Pablo escribió algo muy hermoso en Romanos 8:38. No lo tengo ahí en el PowerPoint, pero quiero que me acompañen porque este es algo muy hermoso. Miren, Romanos 8:38. Yo creo que ya se lo saben, ¿no?
Muchos ya se lo saben. 8:38, miren lo que dice. Por lo cual estoy, ¿qué dice? Seguro de que ni, ¿qué dice? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ¿qué dice? Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué dice? Subrayen eso, por favor, ¿no? Subrayen eso en su Biblia o consérvenlo en su corazón. Yo me agarro de estas cosas. Yo me agarro de estas cosas. ¿Sí? Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es ¿quién? En Cristo Señor nuestro. ¿Sí? Ahora, vamos al versículo 12, ¿qué les parece? Y dice, y también de todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. ¡Ja! ¿Sabes, Timoteo? Si quieres vivir tranquilamente, ¿qué dice? ¿Que te van a venir? Persecuciones, ¿no? ¿Sí? Y ese es el punto número uno, ¿no? El punto número uno que vimos que era, dice. El punto número uno que tenemos nosotros es, llegará a la ¿qué? Las persecuciones, ¿sí? Llegarán las persecuciones. Y aquí nada más en esto le hace ver a Pablo, a Timoteo, ¿sabes qué? Si vas a vivir piadosamente, padecerás, ¿qué dice? Persecuciones. De seguro no la tienen subrayada esta tampoco, ¿eh? En su Biblia. Nadie quiere de eso, ¿verdad? ¿Saben? Lo hizo ver Pablo por medio de estos versículos. En el siguiente párrafo dice esto, miren, en 2 de Timoteo 2:3 dice, tú pues, ¿qué dice? Sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús, ¿sí? 2 de Timoteo 2:9 dice, en lo cual sufro, ¿qué dice? Penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Escuchen bien lo que escribió aquí Pablo en el capítulo anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice? Sufro penalidades, ¿hasta de qué? De prisiones, ¿saben? Él donde estaba ahorita actualmente, esta era la última carta de él. Estaba a punto de ser, ¿qué? Sacrificado. Todo por amor de Cristo Jesús. Dice, a modo de malhechor, no debía nada, mas sin embargo, él, en Hechos, cuenta que él pidió que lo juzgasen en Roma. Todo por el propósito de llevar la palabra a los reyes, al César en ese tiempo. Y por eso sufrió esta afrenta. Pero dice, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cómo? No estaba presa. Esta carta llegó a Timoteo. Timoteo la está leyendo, ¿sí? ¿Y qué está leyendo? La inspiración de Dios, ¿sí? Le dice, ¿sabes qué? Mas la palabra de Dios no está presa. Lo que digas de las cosas del Señor va a ir libremente. ¿No es verdad que dice la palabra? La palabra nunca vuelve vacía, ¿sí? Va a ser todo lo que el Señor quiere, ¿no? La palabra, ¿no? ¿Sí? Veamos qué es lo que dice en el siguiente versículo. Dice, 2 de Timoteo 4:5, dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué dice? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué interesante, ¿no? ¿Sabes qué? Tú vas a sufrir, sopórtalas, dice, soporta las aflicciones. Ten los dones del Espíritu, ¿qué es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, ¿sí? Son todas esas. Si nosotros nos ponemos de así, ustedes van a ser grandes siervos del Señor, ¿sí? Veamos qué es lo que dice más adelante en el versículo 13. Dice, perdón, las persecuciones
hablando de las persecuciones, pueden variar en grado, dice, y tomar diferentes formas en diferentes países y en diferentes épocas. Pero la hostilidad básica del mundo hacia el hombre piadoso permanece inalterada. ¿Saben? Cuando nos miran a nosotros de cristianos, nos persiguen, ¿no? Nos dan una persecución, nos molestan, nos afrentan, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? El Señor Cristo Jesús, de hecho, ya dijo algo referente a eso, cuando nos molestan y todo eso. ¿Por qué no me acompañan en Mateo capítulo 5, versículo 11? ¿Qué les parece? Mateo 5, versículo 11. ¿Qué dice? Bienaventurados sois cuando, ¿qué dice? Por mi causa, dice Jesús, os vituperean y os persiguen y digan toda clase de, ¿qué dice? Maldad contra vosotros, mintiendo, dice. Gozaos y alegraos porque vuestro, ¿qué dice? Galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A nosotros nos dice aquí, ¿saben qué? Aunque se burlen, toda esa cuestión, su galardón es grande en los cielos. Para todos ustedes. Si están pasando por esas dificultades, hey, den gloria a Dios. Porque el Señor Jesús, en Juan 15, 18, ¿sí? En Juan 15, 18 escribió algo de esto. Perdón, 15, 18 al 21. Hay algo que no lo voy a leer todo, sino dice así. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, dijo el Señor Jesús. ¿Sí? Y dice así, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por causa de quién? Debemos de soportar las cosas. Por causa de Cristo. Y su galardón será grande y majestuoso en los cielos. ¿Sí? Versículo 13. ¿Sí? Ya casi acabamos, ¿verdad? Miren qué rápido hoy, ¿verdad? ¿Sí? Así les gusta, nos vamos a ir rápido a la casa, ¿eh? Dice el versículo 13, mas los malos hombres, ¿y qué dice? Los engañadores irán de mal en peor, engañando y siguiendo engañados. ¿Sí? ¿De qué hombres se está hablando aquí? Porque dice en 2 de Timoteo 3, versículo 2, dice, porque habrán hombres amadores de ¿qué dice? De sí mismos, amadores, vanagloriosos. ¿Qué dice? Soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Y le sigo con la lista? Ustedes recibieron ese mensaje anteriormente y déjenme decirle que es una lista desagradable. Totalmente desagradable. Ahora, en nuestro vivir anteriormente no éramos así. Yo era una persona ingrata, desagradecida. No con mis padres, ¿verdad? Pero a alguien que me hiciese un mal, ay, ojo por ojo, diente por diente, le sacaba yo, ¿no? Sí. Se pueden ver la actitud. Todas esas cuestiones son transformadas hoy por nuestro Señor Cristo Jesús. Solo el Señor puede transformar personas. Y lo estoy declarando aquí porque el Señor es testigo. Y la convicción llega directa. Déjenme decirle que es directa. Cuando ustedes están escuchando la palabra, algo les va a reflejar en su alma. Y le dice, ¿sabes qué? Vas a morir en tus delitos y pecados. Porque esas fueron las palabras que yo escuché para transformar mi vida. Vas a morir en tus delitos y pecados. Así me dijo. ¡Pum! No sé cómo lo habrán escuchado ustedes, pero ese es mi testimonio. ¿Okay? Ahora bien, hay una serie
en el siguiente slide, en Gálatas 5, 19 al 21, miren bien, también hay otra lista de personas que están en la carne, mire, y manifiestas son las obras de la carne, porque es nuestra carne, es nuestra naturaleza, dice Efesios 2, ¿sí? Nuestra naturaleza pecaminosa, así éramos anteriormente, dice. Efesios capítulo 2 dice eso. Y ¿saben qué? Y dice esto, y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Que son, ¿qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Noten bien esas 4 palabras. Son como cuestiones de entre orgías y dificultades. Eso iba en 4 puntos, 4 palabras en las cuales se refiere al hecho de las relaciones sexuales. O sea, llevan una condenación ese tipo de relaciones fuera del matrimonio. ¿Estamos? ¿Sí me doy a entender? Por eso las hace ver aquí. Y luego dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos y celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Aquí va orgías y cosas semejantes a estas. Le voy a buscar más adelante acerca de lascivias, ¿ok, hermano? Y dice, a estas, acerca de las cuales, ¿qué dice? Pablo amonestaba. ¿Sí? Gracias a Dios, nosotros estamos en Cristo, somos nuevas personas y no estamos en esto, ¿verdad? Chequen. Dice, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? ¿Está escrito? ¿Está dicho? Ahora, este tipo de hombres, miren, hoy en día están cometiendo tales cosas. Estos hombres malos, como dice, y los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándonos siendo engañados. Ahora, estos hombres hay hoy, actualmente. Existieron en aquel tiempo, ahora hay. Simplemente, miren, hace 2 días hubo una muerte, unos asesinatos por un loco que entró a una escuela cristiana. Mató a 3 niños, y a 3 adultos. El hecho que ese hombre había ido a esa escuela y de ahí pues mandó un texto a un amigo diciendo que iba a comentar tal hazaña. Imagínense qué corazones de esos hombres. No, eso es lo que nos declaró nuestro hermano Francisco en la vez pasada. Noten los corazones de esas personas. ¿Cuál es el fin de esas personas? ¿Sí? ¿Cuál es el fin? Dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿es cosa así para esas personas? Van a enfrentar consecuencias de sus actos y de sus pecados. Pero déjenme decirle hasta dónde llega la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús. Lo que Él hizo por nosotros. ¿Hasta dónde llega? Que Él nos puede cambiar. Nos puede redimir. Haga lo que hayas hecho. ¿Sí? Hayamos tenido un aborto, hayamos estado en adulterio, hayamos estado en todo. Nuevas personas somos en Cristo Jesús, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién lo dice? No yo, la palabra. Esa es la confirmación. ¿Sí? Ahora, el Salmo 37, yo di un devocional pequeño aquí, y déjeme decirle que el Salmo 37 está hermosísimo. Nosotros a veces, ¿por qué no me acompañan en el Salmo 37? ¿Qué les parece? Los salmos son hermosos, ¿por qué? Porque meditamos en eso, dice, ¿sí? Me encanta que busquen así, por favor, por eso es que no lo pongo ahí, ¿sí?
Ay, me encanta que fojeen, porque los que traen teléfono no pueden subrayar. ¿Sí? ¿Sí? Salmo 37. No, es el Salmo 37. Ay, que estoy en Job 37, hermanos. Necesito otros lentes más grandes, hermano. ¿Sí? ¿Ya? Salmo 37. ¿Qué dice? No te impacientes a causa de ¿qué? De los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba será pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Ok, esto yo no lo leí, pero esto es parte de lo que Pablo está escribiendo a Timoteo, ¿sabes? En el capítulo 3. Y vendrán tiempos horribles de ese tipo de personas, ¿no? Hay gente que no tiene corazón y podemos ver que los capos de allá de México o todas esas personas, miren, noten, carros, yates y ¿qué? Y dice, ay, como me regalé una troca de esas chidas para mí o algo así. Pero no. Pero dice aquí la palabra directamente, no la envidies. No la envidies. Porque al final de cuentas, todos ellos van a padecer. Pero les digo una vez más, el Señor es misericordioso. Ahora, miren el versículo 3, dice, ¿qué dice nosotros? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos? Y confortarnos, dice, confía, ¿qué dice? En Jehová, y haz el bien, dice, y habitarás, dice, en la tierra, y te apacentará de la verdad. Qué hermoso, ¿no? ¿Y qué dice el 4? Deleítate a sí mismo. ¿Qué dice? En Jehová, y te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermoso es, ¿no? Ah, esas peticiones que ahorita tienen ustedes en su corazón, ¿no? Me imagino, la hermana, yo escucho las oraciones de la hermana y yo sé que está pidiendo por su hermano pronto, ¿no? Sí. Hay otras hermanas por sanación, hermanos que están pidiendo por sanación. Sí. Y ¿saben qué es lo que dice en el 5? Miren, léanlo. Yo los tengo hasta colores, hermano, miren. El pastor no sé si tiene de lujo ahí las cuestiones, pero lo subraya. Yo sé que está subrayando ahorita. Y yo sé que no lo tenía subrayado, pero ahorita el 5 lo va a subrayar y dice así: encomienda, aquí dice, a Jehová tu camino y confía en él. ¿Y qué dice él? No, Miguel, va. No. ¿Quién? Repítalo. ¿Quién hará? Amén. Él hará. ¿Sí? Qué lindo es, ¿va? Cuando nos basamos en esas promesas, ¿no? ¿Sí? Ahora, todos estos hombres malvados, ¿saben por qué nosotros estamos así? Porque como les digo, de antemano, cuando yo les leí acerca de la historia, dice Romanos 8, 28, 30, dice así. El siguiente, Romanos 8, 28, 30, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿qué? A bien. Y esto es conforme a su, ¿qué? Propósito son llamados. Si ustedes pueden ver del versículo 1 al 13, está hablando de los hombres malos y las persecuciones y todas las dificultades que están viniendo. Pero en Dios tenemos estas promesas hermosas que dice, ¿sabes qué? Aquí, esto es un llamado especial que te hizo el Señor, ¿no? El Señor ya sabía desde hace 2000 años que tú nacerías y aceptarías al Señor. Y dice, por lo demás, antes conocidos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Sí? Aquí les confirmo yo que el Señor ya los había predestinado para este tiempo a ustedes. ¿Sí? A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también que va a glorificar un día. Todavía no, hermanos. No se impaciente. No ha llegado ese momento, ¿ok? ¿Sí?
Ahora, entramos al segundo punto. ¿Sí? Vimos el tema, el valor de las Escrituras. Llegará la persecución, vimos todas las dificultades del versículo 10 al 13. 3 versículos sumamente poderosos, ¿no? ¿Sí, padre? Ahora, en el segundo punto vamos a ver las Escrituras conducen ¿a qué es? A la salvación. Vamos a ver eso, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? Y el versículo 14 dice que pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las, ¿qué dice? Las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Leí el 14 y el 15 de una sola vez. Pero voy a entrar de antemano en lo que es el 14, ¿les parece? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Sí? El término persiste significa menó en griego, ¿ok? Es menó. Lo que significa es el mismo que se traduce como mantenerse o permanecer. ¿Sí? Eso, usted toma una actitud o una posición donde nadie lo mueve. ¿Sí? ¿Les parece? Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Ahora, dice, lo que has aprendido ¿y qué dice? Aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Sí? Ahora, recordemos esto, que Pablo pensaba en el impacto moral que tenía la vida de Timoteo por su madre y su abuelita Eunice, ¿no? ¿Sí? O Loida. Abuela Eunice, ¿no? Eunice la madre y abuela Loida, ¿no? Amén. Así es la cosa, ¿no? Sí. Ya me está oyendo, ¿no? Ahora, podemos ver en segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 5. Dice, trayendo a la memoria, ¿qué dice? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Ahí está. Y estoy seguro que, ¿en dónde? En ti también, ¿no? Pablo le hace ver eso, ¿no? ¿De dónde aprendió? O sea, ahora, había una norma, ¿ok? En ese tiempo, al judío se le enseñaba desde muy joven las Escrituras. ¿Okay? Dice que los padres judíos normalmente empezaban a instruir a los niños en las Escrituras desde los 5 años, hermanos. ¿Desde cuántos años? 5 años. 5 años, ¿no? ¿Sí? El trasfondo piadoso a Timoteo habría asegurado que comenzó el estudio a una edad apropiada. Ese es lo que quería decirle Pablo. ¿Sí? ¿A qué edad? A los 5 años. Le fallé 4 yo al Señor, porque a los 5, mi hijo tenía 9 años cuando le empecé a enseñar lo de las palabras. Es hermoso tratar de enseñar y que los padres traigan a los hijos y que estén creciendo en la palabra, hermanos. ¿Sí? Cuando ustedes traen a sus hijos y los depositan en la escuela, aquí en el ministerio, es un ministerio muy importante y por eso nosotros oramos por ese ministerio. Hermanos, los profesores tienen una gran responsabilidad, pero no en sí la responsabilidad es del maestro. Les enseña aquí, les enseña allá a los niños, ¿ok? Hermoso, ¿no? ¿Sí? Les están enseñando. Pero la responsabilidad somos de nosotros, de padres. ¿Estás haciendo esa labor en tu hogar? ¿Estás haciendo tu devocional? ¿Estás orando con tu familia? Eso es lo que debemos de estar haciendo. No importa las edades que tengan. ¿Sí? Reúnanlo. ¿Ok? Reúnanlo y sentámonos. Eso es el momento especial que al Señor le agrada. Y yo creo que por eso no me ha descalificado todavía.
Porque le fallan muchas cosas, pero trato de hacer eso la mayoría de veces. ¿Okay? O sea, si no pueden todos los días, una vez a la semana, siéntense como familia hermosa y enseñen lo que dice. Porque la palabra nos enseña eso. Si siguiéramos eso, ¿ustedes creen que no tuviéramos transformación ahora actualmente en este mundo? Por eso, miren, vayamos a Deuteronomios, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde está Deuteronomios? Son los primeros 5 libros, ¿ok? No. Deuteronomio 6, ¿qué les parece? ¿Sí? Dice, oye Israel, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La unidad, ¿no? Poderoso. ¿Cómo se llama eso, hermana? Chafar, ¿cómo es, pastor? El chamán. Chama, gracias. Esto es. Y dice aquí, y amarás a Jehová tu Dios, y de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice? Miren, subrayenlo porque yo lo tengo subrayado. Y que les va a hacer pin, pin, pin cada vez que vayan a escuchar a su familia. Me encanta que el hermano trae a su niño. Trae a su niño desde pequeño y esto lo va a llevar hoy en su corazón y lo va a aplicar para él. Porque la palabra la va a llevar y va a empezar. En vez de que le pongamos videos o algo así a nuestros niños, a nuestros hijos, cámbienle, pónganle la palabra. Y si la pueden poner en hebreo, hasta hebreo va a aprender el niño. Tienen un gran conocimiento los niños de pequeño. Déjenme decir. Miren lo que dice el 6. Dice, y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón. ¿En dónde? En la responsabilidad del Padre, dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu, ¿qué dice? En tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, hermanos, yo cuando estoy estudiando y viene algún pensamiento en mi corazón, estoy en mi trabajo, pero rapidito anoto yo algo. Anoto para ponerlo en el estudio, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ando pidiéndole al Señor que me dé sabiduría. Y eso es lo que dice aquí. Esa es nuestra misión como padres, hermanos. ¿Sí? No es responsabilidad de nuestros maestros aquí. Aquí le van a enseñar un poquito, pero ustedes la verdadera carne, la esencia de la palabra, cómo amar al Señor, se lo van a mostrar en su hogar, cómo se comportan, cómo todo eso. ¿Sí? Ahora, por supuesto, Pablo se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué enseñaban esto los judíos? Porque era básico, hermanos. Cuando crecía el niño y hacían esas grandes festividades, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Pascua y todo eso, ¿eh? Las fiestas del tabernáculo, todas esas grandes fiestas de parte de Israel, el hijo, siempre que iba creciendo, le preguntaba a papá, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Yo recibí un servicio acerca de la Pascua, cómo se llevaba, qué es lo que hacía un judío. Y cada cosa y cada paso, dice que leían las escrituras y ellos le decían al hijo, porque se reúnen en una mesa, todos los de la familia, y empiezan a compartir acerca de las festividades. ¿Por qué era esto? ¿Por qué era esto? ¿Y por qué era esto? Y siempre de lo que hablaban era de las cosas de Dios, de las maravillas que Dios había hecho. ¿Se dan cuenta? Y esa instrucción está en Éxodos. No se pueden perder ustedes. ¿Sí? Lo mismo es lo que repiten los judíos a sus hijos. Debemos de hacer eso nosotros, inculcar la palabra a nuestros hijos. ¿Sí? Ahora, estamos en el versículo 14, ¿verdad? Ahora, que desde la niñez, ya hablamos también, dice. Ahora dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Discutimos eso, ¿no?
las cuales te pueden hacer sabio, dice, nótenlo bien, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí lo notaron? Si ustedes pueden ver lo que dijo Señor Cristo Jesús en Juan 5:39, ¿sí? En Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis, ¿qué dice? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Cristo Jesús. ¿No es así? Escudriñalas, ¿sí? Y eso es lo que hizo Timoteo, para tener, ¿qué? La gracia del Señor, Timoteo. Y este mismo mensaje lo estaba transmitiendo Timoteo a las demás personas, ¿sí? Ahora, veamos qué es lo que dice el versículo 16. ¿Okay? Entonces podemos ver que las escrituras que nos traen la salvación, ¿no? ¿Sí? Pero ¿es en sí las escrituras o lo que está escrito en las escrituras? Es lo que está escrito en las escrituras. Porque en sí el que nos trae salvación es nuestro Señor Cristo Jesús por la redención, y está palmada aquí en las escrituras. ¿Sí? Ahora, el versículo 16 dice, ¿y toda la escritura qué dice? Es inspirada. Es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? 4 elementos, ¿no? Si yo me pongo a hablar de cada uno de ellos, no voy a acabar en 10 minutos, hermano, porque 10 minutos tengo, ¿ok? Ya vieron el rey. Me voy a echar unos 1:15, ¿ok? ¿Les parece bien? Amén. Sí me gusta, hermano. Que no se vaya a caer de allá y lo resucitemos después, ¿verdad? No, hermanos, déjenme decirles que hay 4 esencias ahí, nada más. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 4 puntos. Y como les digo, no voy a entrar de lleno en las cosas porque no tengo mucho tiempo, pero déjenme decirles esto. Que Pablo está cerrando el 3er capítulo, ¿sí? De una manera hermosa y bella. ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos decir de este libro? Mire, este libro está constituido de 66 libros. ¿Estamos? Y se divide en 2 partes, hermanos. ¿Sí? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Estamos? ¿Sí? El Antiguo Testamento tiene 49 y el Nuevo tiene 25. El Antiguo es 39. Muchísimas gracias, perdón. Si no, no hubieran salido, ¿no? 66, correcto. 39. Estaba tan emocionado que le puse 10 más, pero no. Son los apócrifos. Es que ustedes no han agarrado la católica, hermanos. Ok. Con más de ¿qué? 40 escritores. Todos ellos diferentes. Entre los reyes, sacerdotes, pastores, pescadores, etcétera. 40 diferentes escritores, hermano. ¿Sí? En un tiempo de 1400 años antes de Cristo y 90 años después de Cristo. ¿Sí? Aproximadamente casi son 1500 años en lo que se escribió todo esto. Déjenme decirles que todo lo que estoy diciendo aquí, esta clase la van a presentar más adelante. Los que están interesados, especialmente los nuevos, que están viniendo apenas a cuestiones de Cristo Jesús, no es que me esté echando el comercial aquí, pero el hermano Francisco tal vez la va a enseñar. Apúntense los que están interesados. Los invito para que aprendan a más de la palabra, de las cosas del Señor. Vengan. Y si ya lo hicieron y la quieren volver a cruzar, no es malo, hermano. Vamos a aprender más de las cosas del Señor. Vengan. Estamos pendientes con la fecha, ¿ok? ¿Sí? Ok, 5 libros en el Antiguo Testamento que se llama el Pentateuco, ok. Hay 12 libros históricos, 5 libros de poesías, ok. Están los profetas mayores,
y los profetas menores, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y todo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento están las historias también, ¿ok? Que son los 4 evangelios, las cartas, ¿qué dicen? Pastorales. O sea, Hechos es historia Es historia, correcto. y los 4 son la genealogía. Exactamente. ¿Ya ves? Me encanta cuando hacen así. ¿Cómo aprendo yo de esta hermanita? Muchísimo. Me encanta tenerla aquí enfrente. Bueno, ¿qué es lo que dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Déjeme decirle que eso es, inspirada significa el aliento de Dios. ¿Sí? A estos 40 personas que utilizó, ¿ok? Algunos son anónimos, no sabemos quién los escribió, pero alguien los escribió. Y déjeme decirle que Dios estaba hablándoles al oído y se lo bajaron al corazón y empezaron a escribir todo esto. ¿Se dan cuenta? Y estas no son palabras mías, sino que ¿qué es? Son útiles para enseñar. ¿Qué estamos haciendo ahorita? El pastor se mata las pestañas para traer los mensajes domingo a domingo, miércoles a miércoles. Y yo creo que él necesita ser alimentado y él viene domingo a recibir la palabra también. Y ahorita está recibiendo la palabra, está siendo ministrado también. ¿Se dan cuenta cómo nosotros somos ministrados con las diferentes personas? Es útil para enseñar, ¿sí? Para redarguir y corregir sobre todo los aspectos en los cuales nosotros le fallamos al Señor. Dice, para instruir en justicia. ¿Saben? La justicia es algo muy importante, ¿sí? Es un estándar. Es un estándar que solamente Dios lo puede proveer, porque la justicia del hombre para nada sirve, hermanos. Discúlpenme, pero es la verdad, ¿no? La justicia del hombre no va con la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermanos? Pedro nos dice que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo mismo. El mismo Espíritu que mora ahora en nosotros, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Ya sabemos que a través de esto nos hemos leído que por Cristo Jesús nosotros tenemos la salvación, tal como dice el segundo punto, ¿no? Las Escrituras nos traen la salvación. Segundo, el versículo 17 nos dice esto: a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice? Sea perfecto. Sea perfecto. Algunas veces yo le digo a mi esposa, qué perfecto soy. No, ni siquiera nada. No, pero esto nos está haciendo perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, no se desanime, continúe en la lucha de esto. Estamos a punto de que el Señor venga. No se desanimen, porque hay un versículo con el cual yo quiero cerrar, hermanos. ¿Qué les parece? Y ese está en Filipenses, hermanos. Mientras ustedes buscan Filipenses, muchas personas me han preguntado en qué trabajo yo, ¿no? Trabajo en una cartonera. Y estas son las piezas que yo diseño. ¿Se dan cuenta? Son para diferentes cuestiones, ¿sí? Ustedes pueden ver que tiene una diferente modo de ser esta, ¿verdad? Y aquí hay una desarmada. Aquí hay una pieza desarmada. ¿Me acompañas, por favor, Ricardo? Ahí, siéntate. Esa pieza que ustedes puedan ver, mientras ustedes buscaban Filipenses, ¿ok? ¿Estamos en Filipenses? Sí. Pues yo no, todavía no. Espérenme, ¿no? Corintios, Gálatas, Filipenses.
Miren lo que dice el capítulo 1. ¿Sí? Y yo sé que este sí lo tienen, porque me encanta este versículo a mí. ¿Sí? Ahora dice, en el versículo 6 dice, y estando que dice, persuadido de esto, que el que comenzó, dice, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mi hermano, ¿esto qué es lo que quiere decir este versículo? Que ustedes y yo, ¿okay?, somos un producto de Dios en construcción. Día a día, nuestro Señor Cristo Jesús está obrando a través del Espíritu Santo para perfeccionarnos y hacer una pieza de esta. Mi hermano Ricardo, si agarras una de esas y la metes así, y luego le das a otra persona una de esas y la metes ahí, y van a formar una pieza exactamente parecida a esta. Si ustedes miran, estos vienen desarmados, miren hermanos. Es casi rompecabezas. Esto los hace una máquina. Yo diseño esto, los modelos. Entonces el Señor trabaja en cada uno de nosotros como que si fuera una pieza de estas. Y si ustedes ven cada una de esas piezas que se está armando, trae mota o suciedad o algo. Esas son las cosas que el Señor está trabajando en nosotros, nuestras dificultades, las cosas malas. Pero al final, si usted empieza, el Señor nos ha prometido en ese versículo que dice que al final usted va a terminar de completar la pieza, ¿sí? Porque trabaja en cada uno de nosotros, nótenlo. Nosotros vamos a ser pacientes porque el Señor trabaja en nosotros y nos redarguye a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ya vieron la que formó el hermano? ¿La pieza? Pues sí, si ustedes la ven, tiene, sí, si la enseñan y la miran, ustedes puedan ver que tiene diferentes cortes. Cada uno de nosotros tiene diferentes cortes, ¿ok? No son piezas iguales, ¿sí? Diferentes modelos y diferentes. El Señor trabaja en esas vidas de diferentes maneras. ¿Pero quién se sienta? El Señor a formar una pieza completamente. Y esta es la iglesia completa, hermano. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace el Señor. ¿Sí? Y terminamos. Exactamente, me tiré una hora. Padre bendito, gracias, Señor. La bendición, Señor, por permitirnos estar así. Gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz en nosotros, Señor. Y Padre, sabemos, Señor, que tú hablaste, Señor, en otros tiempos a través de los profetas, Señor, en sueños, Señor. Pero hoy has hablado, Señor, a través de tu Hijo, Señor. Y Padre, tu palabra habla de que tú, Señor, te has manifestado en toda la palabra, Señor. Bendito sea, Señor. Hoy, Padre, sigue trabajando en nosotros, Señor, hasta complementar, Señor, la obra que has comenzado en nosotros. Bendice a mis hermanos, sé con ellos, Señor, y sé con nuestros hermanos que se quedaron en casa. Por A o B motivos no están aquí, Señor. Mi Dios, gracias. Gracias por este momento, Señor. Y esta noche, Señor, bendice a mis hermanos, llévalos con bien. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.